Hola a todos y bienvenidos a Buenismo Cero. Hoy vamos a ver un vídeo de Carla Galeote a cuento de la ley del solo sí es sí. Iremos haciendo pausas y comentándolo. Dentro vídeo. A partir de ahora, con la ley solo sí es sí, vamos a tener que firmar un contrato para mantener relaciones íntimas. Primera pausa. Querida Carla, lo del contrato que mencionas, que está ahora en pantalla, es sarcástico, es humorístico, es irónico, es un meme. Si le das valor de argumento a lo que es un simple meme que han realizado las redes sociales para reírse de la ley del solo sí es sí, pues empezamos mal. Verdaderamente empezamos mal. A partir de ahora, los hombres, con la sola palabra de una mujer trastornada, vamos a poder ser juzgados y condenados sin poder defendernos, sin pasar por un procedimiento judicial. Yo no he escuchado nunca como argumento contra esta ley decir que no va a haber juicio. Las quejas vienen derivadas de una ley que está pensada solo para proteger a las mujeres y que en la práctica invierte la carga de la prueba, teniendo que ser el acusado quien prueba su inocencia. Y esto es una muy mala noticia, porque demostrando culpabilidad nos aseguramos de que esa persona ha cometido un crimen y debe ser condenada. Pero ¿cómo demuestra inocencia alguien que en el momento del crimen se encontraba solo, que no está captado con una cámara haciendo otra cosa en el momento del crimen o no lo vio un testigo en otro lugar? Simplemente no puede demostrar esa inocencia. Y esto es algo muy peligroso y es una muy mala noticia, y es que en un juicio se pueden cometer dos tipos de errores. Dejar libre a un culpable, y es un error malo, pero sigues teniendo opciones de pillarlo en el futuro, porque si se sale de rositas puede reincidir. Y si no reincide y no lo pillas por su siguiente delito, pues se habrá reinsertado. Entonces la noticia es mala, pero ni tan mala. Y otro error posible es meter en la cárcel a un inocente, hasta que finalice su condena o hasta que triunfe algún recurso. Sea como sea, este segundo error de meter en la cárcel a un inocente es imperdonable. Y si un acusado tiene que demostrar su inocencia, es muy probable que acabe en la cárcel. O sea, tendremos un número de inocentes en la cárcel imperdonable. Sin que podamos alegar prueba en contra, porque se están cargando la presunción de inocencia, se están cargando el Estado de Derecho, se están cargando la Constitución española. Pues sí, sí que se están cargando la presunción de inocencia, porque si una ley lo que hace es veladamente cambiar la carga de la prueba, teniendo el acusado que demuestra inocencia, es porque de hecho se presupone culpabilidad y sí que se está atentando contra la Constitución y el Estado de Derecho. Muy bien, Juan Antonio, has terminado. Muchas gracias por tu intervención. De nada, Carla, un placer. Siempre estoy dispuesto a ayudar, lo sabes. Vamos a hablar de la ley solo sí es sí y sobre todo vamos a desmentir todos los argumentos que se han dicho anteriormente, como aportando buena fe, que es lo que le falta a esa gente, y sobre todo, otra cosa que le falta, leer la ley. Vamos a leer la ley y voy a ir adjuntando pantallazos. En primer lugar, ¿esta ley está aprobada? No, negativo. Esta ley no está aprobada, simplemente es un borrador. Es de hecho el borrador de la ley de libertad sexual, lo puede encontrar todo el mundo en Google, primera entrada, 92 páginas. No, no es del todo correcto lo que está diciendo aquí Carla Galeote. Es cierto que esta ley todavía no ha entrado en vigor, pero no es un borrador, ¿de acuerdo? Es un proyecto de ley que sí ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados y ahora mismo está a la espera de tramitación. Si no me equivoco, está parado en el Senado con varias enmiendas, por lo que he buscado. En todo caso, no es un borrador, es un proyecto de ley que ya ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados. Además, debo decir que la ley que ella nos va a enseñar, de 92 páginas, sí es un borrador, pero es un borrador muy, muy inicial, que no pone fecha y que no pone órgano. O sea, no viene ningún encabezado diciendo de qué órgano lo ha encontrado. Entonces, a mí me parece que ese es un borrador de partido. Debe ser un borrador de Podemos o un borrador del PSOE. Yo os voy a poner en pantalla el proyecto de ley tal y como estaba el 6 de junio en el Congreso de los Diputados. Vais a ver la fecha y vais a ver el órgano del que emana, para que veáis que es veraz la información que yo os presento. Bueno, lo tenéis ahora mismo en pantalla, así es como está actualmente redactada la famosa ley del solo sí es sí, y podéis observar, podéis darle a pausa si lo necesitáis, que aparece tanto la fecha como el órgano del que emana. Ahora tenemos en pantalla el texto que ha utilizado Carla, el borrador, y es un borrador que no aparece con fecha
ni aparece ningún órgano. Yo tengo la sensación de que es un borrador interno, bien sea de Podemos o bien sea del PSOE, un borrador muy inicial que no fue llevado al Congreso o que ya ha sido transformado en el Congreso y que lo ha encontrado en la página web, pero no se ha fijado en las fechas ni en los órganos emisores. Entonces, no le doy mucha validez a este borrador. De todos modos, Carla sale perjudicada por el uso de ese borrador en lugar del que yo utilizo, que lo he extraído de la página web del Congreso, y ya veremos por qué. Esta ley pasó por el Consejo de Ministros, se aprobó. Esta ley pasó por el Congreso de los Diputados y se aprobó, pero aún no ha pasado por el Senado. ¿Por qué? Porque hay dudas, muy resumidamente, sobre cómo se regula el tema de la prostitución, que es una de las cosas que quiere hacer esta ley. Si bien es cierto que la ley del solo sí es sí incluye algunas medidas de inserción para trabajadoras que quieran salir del sector adulto, afirmar que se está retrasando en el Senado precisamente como consecuencia de ese sector profesional es una opinión suya, no una realidad. De hecho, tras leerme el dictamen de la comisión, en mi opinión, el retraso se debe a la chapucera redacción de la ley que han hecho nuestros diputados, incluyendo artículos de dudosa constitucionalidad. Es decir, la ley va con retraso porque contiene muchos errores. Otra de las cosas que quiere regular esta ley. Hay bastantes ejes, pero yo me he centrado en los más importantes. La primera, quiere perseguir todas las violencias sobre todo en el ámbito digital, que es donde más actualmente se están haciendo y sobre todo donde hay menos regulación. ¿Qué es esto? Pues pasa por la por la difusión de material íntimo, por toda la captación también de material íntimo y sobre todo también por todo lo que es la extorsión, que lo estamos viendo sobre todo ya cada vez a menores de edad. Bueno, esto es una falacia. Al ámbito digital no le falta regulación, se le aplican las mismas leyes que al mundo físico, por tanto, no se está añadiendo nada nuevo. De hecho, la referencia que este proyecto de ley hace al ámbito digital no implica novedad alguna en el tratamiento de delitos, ni añade recursos para la policía o los juzgados. Tal y como vemos en pantalla, en el ámbito digital, esta ley se limita a tratar de controlar la información. El artículo está en pantalla y lo podéis comprobar vosotros mismos. Otra de las cosas que se quiere hacer es poner educación sexual en todas las etapas educativas, evidentemente adaptando el contenido. ¿En todas las etapas educativas? Hombre, yo puedo entender que a lo mejor a chavales de 14, 15, 16, 17 años se le impartan algunas clases para que sepan que hay que usar gomitas y para que sepan que hay que respetar los gustos de cada uno sin que ello implique ningún tipo de acoso o burla. Pero ¿por qué va a ser necesario explicarle a niños de 10, de 8, de 7, de 5 años nada respecto a la educación sexual? No lo necesitan. Dejad que los niños sean niños, que es una etapa muy corta, enseguida se pasa. Dejadlos disfrutar. El motivo por el que quieren meter educación sexual en todas las etapas es porque quieren aprovechar para enseñar ideología feminista, tal y como aparece ahora mismo en pantalla, artículo 7 de la norma. Y el caso es que la ideología feminista que practica este ministerio, mal llamado de igualdad, no es sinónimo de igualdad, sino de políticas con perspectiva de género, que es lo contrario a la igualdad. Este es el verdadero problema. Quieren aprovechar esta norma para colarnos un gol y empezar a decirle a nuestros hijos que si las mujeres tienen una ley que los beneficia en el acceso al empleo público en mayor medida que a los hombres, o una ley que las protege en mayor medida que a los hombres frente a violencias en el ámbito familiar, es bueno y es justo y necesario. Y eso está mal. Otra de las cosas, aglutinar, por decirlo de alguna forma, todo lo que es el delito de agresión y abuso. Es decir, a partir de ahora no habrá esta distinción y toda violencia en el terreno no consentida va a pasar a ser Aquí se está refiriendo a que actualmente se distingue entre el abuso y la agresión, teniendo el abuso una pena menor que la agresión. Y ahora lo que se pretende es que todo sea agresión, pero en realidad se trata solo de un cambio de nombre, porque aunque pasa a llamarse agresión, van a seguir existiendo distintas penas según el tipo de agresión. Y es lógico, no puede tener la misma pena un adolescente borracho que toca una nalga al descuido en una discoteca que un cafre, un delincuente, que fuerza a una persona a tener relaciones. Del mismo modo que no se va a condenar con igual dureza al delincuente que fuerza mediante el uso de intimidación que al que fuerza a base de golpes. Esto es una medida simplemente estética, electoralista o populista.
Tema de la carga de la prueba, que pone esta línea y creo que nadie se la ha leído. Se quiere reorientar, por decirlo de alguna forma, cómo se hace la carga de la prueba. ¿Para qué? Para que la mujer no tenga que pasar todo el rato explicando fase tras fase judicial su vivencia, a pesar de que ya hay las pruebas concluyentes o las pruebas suficientes para tirar adelante este procedimiento. Por lo tanto, se quiere readaptar, por decirlo de alguna forma, el procedimiento judicial. Varias cosas en este punto. Por un lado, reorientar es un eufemismo de invertir la carga de la prueba. No me puedes vender esto como positivo, porque conlleva culpabilidad salvo prueba en contrario. Es un tribunal de la Inquisición. ¡A la hoguera con él! Si se salva, es que era un brujo, y si se quema, pues mala suerte, nos hemos equivocado. Por otro lado, debo señalar que en el texto más reciente del 6 de junio, no ese borrador extraño que usa Carla, de no se sabe cuándo, no aparece la palabra reorientar. Es decir, la versión moderna del texto habría beneficiado a la postura de Carla, pero le ha faltado habilidad. Otra cosa que dice es que la víctima no debería repetir su testimonio ante el tribunal, porque esto le hace revivir los hechos y la revictimiza. Y esto es un disparate. La fiscalía, la acusación, la defensa, el propio juez deben pedir a los testigos tantas aclaraciones como consideren oportuno. Y es importante ver si los testigos son coherentes en su testimonio y si no lo cambian, para que el juez se pueda hacer una idea de su fiabilidad. Tened en cuenta que los jueces pueden condenar o absolver a alguien usando como única prueba un testimonio, aunque sea de parte. Y la persistencia y coherencia del testimonio son requisitos indispensables. De modo que sí, habrá que repetir las preguntas y lo siento mucho si esto le molesta, pero está en juego la libertad de una persona, la verdad y la justicia. ¿Eso significa que solo con la palabra ya te voy a meter en prisión? No, tranquilízate, tranquilízate. Lo que se quiere evitar es precisamente lo que ha pasado con los policías de Estepona, que para la gente que no lo sepa son dos policías que agredieron a una mujer y esta mujer ha decidido no seguir con el proceso, ha pactado precisamente porque no quiere que se la revictimice como pasó con el caso de La Manada. Lo ha dicho ella literalmente. ¿Qué ha pasado? Que estos hombres no han ido a prisión, sino que por lo contrario han hecho una indemnización a la víctima, que es lo que se ha pactado con ella, y un curso de reeducación sexual para que veamos que hay mujeres que no quieren estar constantemente pasando por todos los trámites judiciales que hacen, pues evidentemente, que la víctima tenga que revivir el trauma todo el rato. Eso de no poder incidir en el testimonio de la víctima, de no poder preguntar, es una barbaridad. Precisamente los delitos de esta índole suelen ocurrir en la intimidad. Carla, imagínate que tú eres la abogada de la defensa y estás en una situación donde no hay más pruebas que el testimonio de las partes. ¿Cómo defenderías a tu cliente si no puedes repreguntar a la demandante? Si tú como defensa no puedes atacar el testimonio de la demandante, pero la acusación sí puede atacar el testimonio de tu cliente, la llevas clara. Esto produciría una indefensión y vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo. Otra de las cosas, eliminar la sumisión química, ponerle nombre a la sumisión química, lo dice la propia ley ya hace 1 año o 2 que se está trabajando y lo estamos viendo actualmente cómo estos casos están sobre todo en aumento y esta ley pretende precisamente intentar erradicarlos. Bueno, aquí básicamente le dan nombre y apellidos a los tipos de agresión que se cometen bajo los efectos de las drogas y pues bueno, no tengo ningún problema con ello. Le dan nombre y lo usan como agravante, correcto. Tampoco vamos a decir que todo está mal porque sería mentir. Otra de las cosas muy pedidas, que los jueces, los organismos judiciales y todas las personas que pasan por el procedimiento con la víctima tengan una formación especializada precisamente en violencia no solamente de género, sino también en violencia sexual. Miedo me da el tipo de formación que le pueden dar a los jueces en esta materia. Como sea el yo sí te creo hermana, vamos apañados. Vamos al otro tema. ¿Se puede eliminar la presunción de inocencia? ¿Qué es? ¿Puede una mujer condenarme solamente con su palabra? No, falso, erróneo. Decir esto es no conocer la Constitución española y sobre todo es hacer notar que la ignorancia es muy atrevida. Vamos a ver, la presunción de inocencia en realidad se vulnera muchas veces en nuestro país. Por ejemplo, en los juicios de la jurisdicción social, en una demanda por despido, donde se pide la nulidad porque se considera que hay vulneración de derechos fundamentales,
es el empresario quien tiene que demostrar que no existe esa vulneración y que el despido es procedente. Y en ese cambio de la carga probatoria, pues está vulnerando la presunción de inocencia del empresario. Del mismo modo, se vulnera en cierta medida la presunción de inocencia con las medidas cautelares. Cuando una persona entra en prisión preventiva, aún no ha sido juzgada, pero ya está siendo privada de libertad. Entonces, sí se puede vulnerar la presunción de inocencia en España. El artículo 24 de nuestra Constitución española legisla y regula la tutela judicial efectiva. Eso que implica que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva, no solamente de los jueces, sino en defensa de sus intereses. Y por lo tanto, tienen derecho a que un juez los juzgue y, sobre todo, la asistencia de un letrado, de un abogado de forma gratuita. Pero es que nadie está discutiendo si se va o no se va a celebrar un juicio con un juez y si vas o no vas a tener un abogado. Lo que aquí se está discutiendo es la idoneidad o no de revertir la carga probatoria. Todos los hombres, principalmente, que estáis diciendo, es que voy a pasar por un procedimiento judicial sin que me pueda defender y sin tener un abogado. Mentira, estás yendo en contra de la Constitución española. Es mentira, no se puede hacer. Pero es que no hay nadie diciendo eso. Carla, nadie está diciendo esas cosas. Estás discutiendo contigo misma. Eso te lo has inventado tú. Otro de las cosas también que se han dicho, a partir de ahora vamos a tener que firmar un contrato para mantener relaciones íntimas. Ha salido un contrato que me hizo mucha gracia, es este de aquí, en el que incluso se firma como persona penetrada y persona penetrante. Me encantó que se pensara que el Ministerio de Igualdad haría un contrato sobre todo basándose en, uno, en las relaciones heterosexuales, como si el Ministerio de Igualdad no estuviera todo el día defendiendo los derechos del colectivo LGTBI, y sobre todo como si la única forma de tener relaciones es mediante la penetración, ya demostrando un poco quién ha hecho este tipo de contrato. No se va a tener que firmar ningún contrato, es totalmente mentira, no me salen más argumentos porque es que cuando una cosa es mentira y punto. Bueno, ya habíamos hablado un poco al principio del vídeo de este famoso contrato, pero no deja de sorprenderme que Carla eleve a la categoría de argumento un meme que está circulando por las redes sociales. Es decir, no es un argumento, es un meme, es sátira, es humor. Es que me sorprende muchísimo esto. Pero bueno, te voy a dar algunos otros datos. Es que he buscado contrato en el borrador. Hay 12 entradas, pero ojo, no nos asustemos. Esas 12 entradas habla de contratos fijos, habla de contratos en empresas, habla de contratos de personas que son autónomas y contratan a una víctima, bla, 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 bla. Todos son contratos puramente formales y laborales. Calmémonos un poquito. Esto último que dice de los contratos destinados al ámbito laboral es cierto. La ley contempla bastantes ventajas a la contratación de víctimas, pero también de presuntas víctimas, es decir, personas que todavía no conocen el resultado de su sentencia. Y esto último sí que puede ser un poco criticable, pero bueno, tampoco es lo más sangrante de la ley. A partir de aquí, si eres hombre y tienes miedo o has tenido miedo de una ley que protege o intente erradicar las agresiones sexuales, siento decirte que eres motivo y causa principal de por qué es necesaria esta ley. Si no sabes la diferencia entre el consentimiento y la agresión y te piensas que a partir de ahora no vas a poder tener relaciones íntimas porque no sabes lo que es el consentimiento, pues siento decirte que ojalá esta ley sea lo más vigente posible para proteger a las mujeres en general, pero sobre todo las que se relacionan contigo. Bueno, esto es indignante. Es decir, si criticas a la ley y eres hombre, es que algo escondes, ¿eh? Algo escondes. ¿Por qué no te gusta esta ley tan positiva para las mujeres? ¿Haces cosas malas? Esto es indignante, de verdad. Esto es algo feísimo y es algo que no debemos tolerar. Todos tenemos derecho a criticar aquellas leyes que nos parecen injustas o defectuosas y no debemos jamás cometer el error de dejar de criticarlas por este tipo de comentarios metiéndonos miedo de si no te gusta esta ley tan buena con la que yo estoy de acuerdo, será porque tienes intención de hacer cosas malas. No os dejéis amedrentar por este tipo de comentarios. Tenemos derecho a criticar. En España, 1.400.000 mujeres, alrededor aproximadamente, han sufrido algún tipo de violencia sexual en nuestro país a partir de los 16 años. El 2,2% de estas han sufrido Pero tú, Juan Carlos, Juan Antonio, sigues riéndote desde el sofá de tu casa sobre las víctimas, sigues riéndote diciendo que vamos a quebrantar la presunción de inocencia y sigue diciendo que esta ley no es necesaria, que atenta contra los hombres y que vamos a tener que firmar un contrato, porque después te vas a alarmar y te vas a extrañar de por qué tu amiga, tu vecina, tu hermana o quien sea no te ha explicado que ha sido víctima de alguna agresión, precisamente por hombres como tú, que lo único que hacéis es blanquear, estigmatizar y sobre todo culpabilizar a las víctimas en vez de preocuparos un poco por ellas y sobre todo de los datos, que esos sí que son irrefutables. Bueno, otra vez se vuelve a inventar cosas.
¿no? Los hombres, por lo visto, según ella, están riéndose de este tipo de crímenes y agresiones en el sofá de su casa. Yo jamás he visto a un hombre reírse de este tipo de crímenes, pero ella pues se lo inventa y ya está. En cuanto a la estigmatización de la que habla, pues sí que existe esta estigmatización, pero existe por culpa de esta norma que se quiere aprobar y de otras muchas normas que se están aprobando con perspectiva de género. Y es que son estas leyes con perspectiva de género las que encasillan en víctimas y agresores en función del género. Y esto es muy injusto. Hay que acabar con este tipo de leyes con perspectiva de género que en realidad lo que buscan es discriminar y estigmatizar. Eso es todo por hoy, amigos. Suscríbete, dale like y nos vemos.